¿Qué hay detrás de un líder que ha puesto a miles de empresarios en portada? Este sábado a las 10 de la mañana te comparto lo que me dejó entrevistar a Alejandro Martínez, el cerebro detrás de Players. No te lo pierdas. ¡Abrazo, mis líderes! Una realidad es que hoy día las páginas más vistas del mundo son la pornografía y la apuesta, antes que las mismas redes sociales. Nosotros queríamos entender en qué parte de la película estamos los del nicho del tema de la parte aspiracional, ¿no? Y al final del día, los hábitos, pues no nomás son lo que consumes, ¿no? O sea, de lectura o de series o de películas, sino también a qué foros estás yendo. También otra de las cosas claves que busco hacer mucho es tener objetivos deportivos. O sea, busco tener algún tipo de objetivo deportivo que me tenga entretenido, motivado, que me dé mucha endorfina. O sea, Pues bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast de Líderes Ocultos. Tengo el honor y el gusto de estar con mi querido amigo Alejandro Martínez, que llevamos mucho tiempo de conocernos. Ahorita que estaba entrando a tu oficina, Alex, veía la placa de los 10, de los 15 años de Players, y creo que hemos estado juntos en todo este caminar de Players, porque mi consultora lleva más o menos el mismo tiempo. Y muy contentos de tenerte aquí. Para darles un poco de contexto, Alejandro Martínez arrancó Players hace 15 años, como les comentaba, que arrancó como una revista que tenía que ver más con temas de glamour y de temas más de belleza, voy a llamarlos así, y se fue transformando a ser un líder de opinión en el tema de contenido de valor en Torreón, en Monterrey, en Guadalajara. Y pues muchas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros y por compartir un poco de tu historia, que a veces la gente no ve, de lo que ha sido Players estos 15 años. Hombre, muchas gracias, Chuy. Qué bueno que se organizó sin poder echar acá la platicada. Y como dices, creo que coincido en el propósito de poder estar buscando también nosotros desde nuestra trinchera generarle valor a la gente, lo importante que es el poder adquirir conocimiento de las historias de muchos de los personajes locales, regionales o nacionales. Creo que ha sido eso uno de los propósitos claves que tú también, de cierta forma, es lo que estás buscando provocar ahorita. Y es correcto, cumplimos el año que viene, en abril, cumplimos ya 20 años. Órale, 20 años. Entonces, ahora tenemos ya la fecha kickoff, el 1 de julio, para arrancar con todo el plan de trabajo para que el 1 de abril del año que viene y durante todo el año tengamos distintos estilos, festejos o momentos claves que hablen de la historia de estos 20 años. Fíjate, excelente, 20 años. Y algo que a veces el público no conoce de Players, muchos conocen la revista Players ya ahorita como el producto que es, pláticas, temas de los restaurantes, etcétera. Pero yo me acuerdo, y una historia que para mí es interesante que conozcan la audiencia, es que empezaste siendo una revista que veía mucho glamour, que empezaste con tu socio y como que dijeron, pues vamos a hacer, perdón la palabra, un tipo Playboy, pero no llegando a esos niveles. Y de repente te das cuenta que no era por ahí lo que tú estabas buscando como empresario. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo te cae el 20 que no iba la cosa por ahí, mi Alex? Fíjate que nosotros cuando empezamos el proyecto, desde el principio, la base era esta parte de las historias aspiracionales. O sea, esa sí era una línea que fue la que nos jaló a empezar con el proyecto. El complemento del que tú hablas, que si la moda, que si lo fashion, que si esta parte de las muchachonas, tenía que ver con lo que nosotros veíamos que GQ hacía. O sea, GQ en ese entonces sacaba distintas modelos y muy guapetonas, muy glamurosas, de tal manera que pues tuviera más pegue la revista, ¿no?
Y así arrancamos. O sea, arrancamos haciendo una revista con esta parte de negocio y del otro lado estaba esta parte que le llamamos nosotros de estilo de vida. Y como en todos los negocios, pues nos fuimos dando cuenta que era lo que la gente nos mencionaba que les gustaba. Y pues bueno, la parte se llamaban en aquel entonces las Players Girls. Las Players Girls tuvieron mucho pegue. Pero nos topábamos con que algunos de nuestros colaboradores, algunos de nuestros patrocinadores nos cuestionaban como la integración de un estilo de contenido con el otro, ¿no? O sea, tenías una colaboración de negocio y de repente y al lado tenías una mujer en bikini y demás, ¿no? Una modelo. Entonces, bueno, así empezamos y creo que conforme nosotros que íbamos observando qué era lo que queríamos editorialmente desarrollar, como también lo que veíamos que estaba gustando en el mercado, ¿no? ¿Qué historia fue la que te inspiró a decir, vamos a enfocarnos? Porque empiezas con estas dos grandes objetivos, pero en algún momento te cayó el 20 de decir, oye, en base a esta historia me inspira a seguir impulsando más historias, porque de repente se vuelcan a hacer mucho más historias de valor. ¿Cuál fue esa historia o ese momento que te marca para irte por la línea de lo que es Players ahora? Mira, definitivamente, o sea, a la hora que nosotros vemos nuestras primeras portadas hablando en la región Laguna, los personajes que teníamos con este contenido de estilo de vida en ese momento tenía una razón de ser. O sea, nosotros queríamos captar la atención y queríamos complementarlo con cierto tipo de contenido como el de GQ. Una de las historias que marca como la definición hacia donde ya dijimos, oye, pues ya llevamos un año, ya ahora sí tenemos que determinar vamos por el negocio, vamos por la historia aspiracional. Y ya era algo que habíamos platicado, pero nos topamos en una ocasión. Llego a mi casa y me dice mi mamá, oye Alejandro, quiero hablar contigo. La típica, quiero hablar contigo. Y le digo, ¿qué onda, jefa? ¿Qué pasó? Me dice, oye, mira, mi rey, me habló tu tía, nombre que hasta la fecha me ha dicho que tenga mucho cuidado, mucho cuidado, privacidad y respeto, pero que no se le hacía correcto que nosotros estuviéramos haciendo llegar a los lugares en donde van familias, o en este caso a su casa, y que en él vinieran mujeres en bikini o con poca ropa, ¿no? Entonces ese fue como un campanazo que me lo comenta mi mamá. Al final le dije, no, pues muchas gracias, jefa. Y voy y lo platico con Maurice. Le digo, oye, ¿sabes qué, Maurice? Ya nos sucedió con algunos clientes de la industria financiera que nos están cuestionando particularmente esa parte del contenido era la que nos cuestionaba, ¿no? La de las Players Girls. Y ahí fue cuando dijimos, oye, busquemos algunas otras buenas secciones relacionadas a sacar lo bueno de la gente. Y de ahí nace una de las secciones que se llamaba Finish, que era una sección que se relacionaba a hablar de cuando un ejecutivo, un emprendedor o un empresario tenía un logro deportivo. Llámese el Ironman, un maratón, un 21K, un algo que nos mostrara el equilibrio que tienen estos personajes para poder complementar su vida en la parte saludable y deportiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue donde, o sea, esa historia que ya había habido pláticas anteriores del tema fue la que terminó dándonos como el timing para decir, oye, bueno, ya se logró el lograr el tener la atención que estábamos buscando en el kickoff. Vamos ahora sí a determinarnos, ¿no? Es como cuando tú en un restaurante abres y abres 10 platillos y te das cuenta que un platillo está en la línea de si es del estilo de comida que das o no, pero al final de cuentas es un platillo que gusta y dices, oye, bueno, ahora sí ya
Ya se dio, ya se probó todo lo demás, ya vamos a determinarnos por esto, ¿no? Y así fue, esa fue la historia que marcó el... Excelente. Oye, fíjate, tú estás en medio de los medios. Me ha tocado vivir contigo toda la transformación de ser una revista escrita, virtual, a más temas de, voy a llamarle, de redes sociales, donde cuando tú platicas con los que conocen de medios de comunicación, pues las fake news y todo lo que es información barata, etcétera, es lo que es el común denominador. Inclusive con esto lo que decías, que las chicas de poca ropa pues siguen vendiendo mucho en las redes, hablando de las redes. ¿Cómo tú compites con toda esta comunicación que vende sueños, vende imágenes, vende cosas que atraen? ¿Cómo tú puedes vender estas historias a la luz de todas las cosas que hay allá afuera, va? Una realidad es que hoy día las páginas más vistas del mundo son la pornografía y la apuesta, antes que las mismas redes sociales. Wow. Sí, o sea, es un dato duro. Eso lo vimos empezando el año 24. Nosotros queríamos entender en qué parte de la película estamos los de el nicho del tema de la parte aspiracional, ¿no? Y bajo esta perspectiva, lo que nosotros hemos hecho y que creo que nos ha ayudado, nos ha jugado a favor en lo print, en lo digital, es desarrollar contenido de nicho. O sea, tenemos muy claro cuáles son los pilares editoriales. O sea, ahorita los comentabas, el tema aspiracional. O sea, lo más importante para nosotros es contar las historias locales que inspiren. De inspiración. O sea, ese es el número uno. Y desde una historia de un chavo recién graduado que tiene 2 años y está trabajando en una empresa como Walt Disney, ¿no? O del otro lado, una historia de un ejecutivo en ascenso, de un chavo regio que ahorita es el head a nivel internacional de la marca de Jordan y que vive en Portland, ¿sí? O una historia de un emprendedor que se hizo empresario, o también las mujeres, ¿no? Que han tenido mucha relevancia en los últimos años. Que han tenido mucha relevancia. Entonces, cuando tú entiendes qué tipo de contenido, o sea, cuáles son esos pilares, lo aspiracional, el tema de cuando una empresa pone una primer piedra para hacer una nueva nave o hacer una torre o un fraccionamiento o un hospital, o del otro lado todo lo que tiene que ver con sus aniversarios. O sea, hemos entendido en el tema de negocio también cuáles son los temas que a las empresas les interesa o a profesionistas les interesa hablar, cuando del otro lado también lo que está buscando el lector o el usuario digital, buscar aprender o buscar leer. Excelente. Y del otro lado, la tendencia gastronómica y social, ¿no? O sea, creo que nosotros hemos cuidado estar en el social business, que te ayuda a acotar. O sea, no nos metemos a bautizos, no nos metemos a cumpleaños. En el tema de Players, hacemos todo lo que tiene que ver con eventos sociales relacionados a negocios, empresas y profesionistas. Y del otro lado, la parte gastronómica, que también hace 13 años que nosotros nos metimos a la parte gastronómica, no había los reconocimientos o los ni listings, los restaurantes fine dining que tenemos al día de hoy. Ni los listings como los influencers, ¿no? Entonces dices, oye, al final de cuentas creo que hemos sido pioneros, hemos sido consistentes y eso el usuario digital y el lector lo notan. Oye, en Players, pues yo no voy a ver un bautizo o no voy a toparme con algo que no sea de los pilares que se tiene. Y cuando ha habido ese tipo de nuestros equipos editoriales, o sea, que se salen de nuestras rutas editoriales, o no repetimos y en muchos casos borramos porque queremos que sea muy notorio lo que en Players puedes encontrar, ¿no? Fíjate, bien interesante para nuestra audiencia. Yo creo que un aprendizaje que estoy teniendo ahorita de la plática que tengo con Alex es, ahorita me preguntas por qué haces este podcast, ¿no? Y es realmente
ayudar a las personas en que vean ejemplos, de nuevo, en inspirar para el tema de propósito, pero los que crean que se van a hacer famosos con contenido de valor o inspiracional o influencers, no va por ahí, porque eso no vende tanto masivamente como lo que tú dijiste. La pornografía. ¿Y cuál es el segundo? La apuesta. La apuesta. Entonces, eso es bien interesante entender que muchos, y ahorita lo platicábamos, buscamos contenido de valor, pero a veces te gana lo que no es de valor porque pues, te adormece lo que tú quieres, ¿no? Entonces, bien interesante que nos hables de este contenido de valor. Ahora, ¿qué estás viendo hacia futuro, Alex? ¿Qué viene para futuro en el tema? Ahorita lo platicamos un poquito, para seguir siendo de inspiración y estando en este nicho que realmente valora cosas que les ayuden a ser mejores personas. O sea, nosotros seguimos impulsando estos 4 pilares, o sea, la parte aspiracional, y ahorita estamos conectando mucho la parte aspiracional a la parte gastronómica. O sea, llevamos años haciendo de lo gastronómico historias aspiracionales, porque también viendo tendencias, viendo data, en el tema gastronómico y en el tema turístico son trending topics. O sea, nosotros estamos viendo que las personas experiencias gastronómicas, están pagando, experiencias turísticas. No, gastronómicas, deportivas, o sea, todo lo que tenga que ver con turismo, sí, está teniendo un auge. Digo, siempre lo ha tenido, pero está teniendo mucho auge, tanto en vivirlo como en verlo, ¿sí? Y del otro lado, la parte aspiracional, yo platicaba un poquito contigo de ese tema, es nosotros por convicción y propósito lo vamos a seguir impulsando. Sin embargo, desde que empezamos porque había una minoría de ese tipo de contenido. O sea, es decir, los medios tradicionales dedicaban pocos espacios o programas para enaltecer y hacer relevante las historias locales o nacionales del empresariado, ¿no? O del ejecutivo, o del emprendedor. Ha ido creciendo y nosotros queremos seguir siendo un jugador en este crecimiento, pero hay mucho más demanda para la parte que te digo, turística y gastronómica, que para la parte de ir y pagar para vivir una experiencia de un foro de liderazgo. Correcto. Entonces, nosotros vamos a seguir teniendo esa consistencia, pero también entendemos que si lo comparamos con países como Estados Unidos, y digo, a ti que te ha tocado, tú has escrito un libro, pero ¿cuánta gente ha escrito un libro en tu país? Sí, pues muy ¿O poco. cuántos libros de empresarios, deportistas de nuestro país ya existen? Afortunadamente ha ido abriéndose el que ya haya series o documentales. Está bien padre que tú te puedas meter y ver la serie de Rafa Márquez. Rafa Márquez creo que es una super figura. Pero luego dices, oye, ahorita tú ya puedes estar viendo la serie de Carlos Alcaraz y otro de nuestros grandes líderes que son Checo y Canelo. ¿Qué tanta documentación, series o libros de ellos hoy día tenemos acceso a tener? Entonces, creo que debemos de seguir empresas como players, influencers como un Oso Traba, seguir impulsando mucho esta parte de seguir encontrando en las historias de los personajes, en la parte empresarial, de emprendimiento. Debemos seguir buscando esa parte aspiracional que le hace mucho bien a nuestra sociedad, aunque no haya una alta demanda en consumirla. Ya. Oye, y hablando justo, Alex hace muchas entrevistas, pero pues ahora queremos conocer a Alex, que sea el de la inspiración. En estos 20 años, ¿quién ha sido un ejemplo tuyo que dices, oye, después de tantas entrevistas, tantas pláticas, player talks, ¿quién ha sido así la historia que a Alex ha marcado más en estos 20 años? Esa pregunta me la acaban de hacer y trato, o sea, creo que hemos encontrado muchas generalidades en muchas de todas estas historias
Empieza a haber comunes denominadores. Sí, o sea, los comunes denominadores que tenemos los estilos de emprendedores, empresarios o ejecutivos en los que nos convertimos, que buscan tener ese equilibrio, esos hábitos, esas formas, etcétera. Pero una de las que creo que es como de las que más interés tengo yo en mejorarme y que me conecté con esa historia y compartirla es Andrés Morales. Andrés Morales es el papá de Robert Grill, del de Quechilla. Sí. Que era el de marketing de Bachoco, ¿no? Él era el Chief Marketing Officer de Bachoco. Y él... Me acuerdo que lo hace un Player Talks. Lo trajimos un Player Talks. Y algo que me marcó mucho de él fue cómo desarrollaron en conjunto el proyecto y al final de cuentas cómo lo terminaron ejecutando. O sea, cuando él viene aquí y hace toda la presentación, yo me acuerdo, de Bachoco y termina... hablando de su hijo. Fue la vez que entrevistaste a Betote, al tío Betote Villarreal, que en paz descanse, y termina explicando, no dice que es su hijo, aunque pues al final de cuentas dimos por entendido que él estaba tras bambalinas del proyecto de su hijo, pero si tú ves la evolución en los últimos 5 años él hizo de Robert Grill y de lo que ha hecho Andrés, y mucho de lo que decía Andrés es, al final del día él ha puesto mucha atención a los equipos de trabajo con los que le ha tocado formar parte para que sucedan las cosas, que para mí ese es el tema, uno de los temas más importantes, porque los líderes al final del día nos debemos a eso. O sea, si realmente armamos un buen grupo de trabajo, vamos a poder lograr las estrategias que nos planteamos. Y el tema, o sea, que si a mí me preguntaras, ¿qué quisiera aprender más hoy? Es eso. ¿Y qué quisiera repartir más hoy? Es eso. Porque notas que ahí es donde está la gran diferencia. Excelente. Entonces, fíjate, la siguiente pregunta que tenía para ti era, ¿cómo estás equilibrando el inspirar a la gente y en ser rentable? Y ahorita nos decías una gran verdad que me gustaría profundizar algo, y es algo que cuando los empresarios me preguntan, me dicen, oye, ¿cuál es la función más importante del líder de las organizaciones? Y siempre le doy la misma respuesta, porque aparte en el IPADE me lo tatuaron, ¿no? Dice, tienes 2 habilidades: de fijar objetivos que inspiren y tener un equipo que los logre. Esas son las 2 chambas más importantes que tenemos como líderes, ¿no? Y a veces se oyen sencillas, pero son las más difíciles. ¿Qué está haciendo Alejandro para inspirar a su equipo? Porque inspiras al público en general, y para tener ese gran equipo que logre esos objetivos. ¿Qué está haciendo Alex al día de hoy? Pues mira, llevamos no muchos años, y te ha tocado a ti vivirlo, en donde hay mucha lectura, o sea, mucho aprendizaje. Trato también de buscar esta parte de conectar en muchas películas, series. Tratas de encontrar en ellas y todo se traduce como tú dices, ¿no? O sea, al final del día tienes que llevar de la mano a que tu equipo también esté teniendo ese aprendizaje, para que los objetivos que planteas, que los haces en conjunto con ellos. Creo que esa es la primera parte. O sea, para poder hacer esos objetivos aspiracionales o logrables, los tienes que hacer de la mano con el equipo, ¿sí? Y conectando esos objetivos a tener el equipo correcto, creo que es uno de los temas que también pues, hemos ido buscando a través de distintas metodologías, gestionar al equipo, y del otro lado también tener estos encuentros con el equipo para poder lograr tener estos reconocimientos, retroalimentaciones, para poder lograr ejecutar mejor cada mes. No he logrado lo que he querido. O sea, es un común denominador que lo llevo viviendo los últimos 3 años, y que cuando lo platico con algunos otros directores, no necesariamente generales, directores,
te topas con que mucho de lo que nos sucede es que no estamos logrando llevar a nuestros equipos o que nuestros equipos se lleven a lograr lo que buscamos, ¿no? Entonces, pues lo que sí creo que no hemos dejado de hacer es estar teniendo estas intervenciones estratégicas mensuales y trimestrales para poder estar en donde buscamos, ¿no? Y por otro lado, lo que decías de cómo hemos buscado esta rentabilización dentro de la compañía, la primera, y creo que la más importante es, dentro de la metodología que llevamos, que la hemos hecho de la mano con ustedes, empiezas hablando desde equipo, o sea, hablas de talento, procesos, clientes y terminas en la parte financiera, en la parte de la rentabilidad. Afortunadamente, hasta el año que tuvimos COVID, hemos logrado ser una empresa que tenga rentabilidad. Sin embargo, siempre hemos tenido la idea de que podemos mucho más y que queremos mucho más, ¿no? O sea, que creo que es un común denominador que también muchos tenemos. La clave está en dónde te haces más rentable. Ya. O sea, sí. ¿Cómo te haces más rentable? Y nosotros nos lo hemos preguntado, oye, ¿cómo me hago más rentable pero lo tengo que invertir a lo multimedia? Oye, pero ¿cómo me hago más rentable pero lo tengo que invertir a más experiencias? ¿Cómo me hago más...? Y también creo que dentro de esos objetivos que te planteas y que es una de las cosas que muchas veces nos hemos dicho es, tú que saber elegir en qué sí y en qué no. En qué sí, que no. O sea, priorizar. La rentabilidad al final de cuentas creo que está en saber en dónde estar, en saber en qué momento debes de dejar de hacer algo que no te está generando valor, debes de dejar de hablando de equipo, de transicionar a los colaboradores que no están haciendo lo que tienen que hacer. O sea, en resumen es tener el equipo correcto y tener los objetivos que deban de estar, porque a veces nos planteamos 10 y deberíamos de tener nomás planteados solamente 3. Yeah. Y que sí ha sido muy notorio que cuando nos enfocamos en esos 3, sí, las cosas como logramos tener resultados mucho mejores. Oye, Alex, te voy a hacer una pregunta un poco profunda y compleja porque tú nos has comentado cómo tu propósito en la organización es inspirar, ¿no? Y si tú me dices cómo defino lo que tú haces, estás inspirando, ¿no? Y tú tienes 3 clientes que tienes que estar inspirando: a los lectores, a los que te compran la publicidad y a tus colaboradores. ¿Qué hace Alejandro para inspirarse él mismo? ¿Cómo tiene que crecer física, emocional, espiritualmente para inspirarse y luego inspirar a 3 clientes que tiene, que ninguno de ellos es fácil? Es más, 4, porque tú eres tu primer cliente, ¿no? Si tú no estás inspirado, ¿cómo vas a inspirar a tus colaboradores y cómo ellos a la audiencia y cómo ellos a los patrocinadores, ¿no? ¿Qué hace Alex para que esa inspiración se viva en Players? Fíjate que uno de los principales temas que nos ayuda a poder tener una inspiración propia es los hábitos que tienes, ¿no? O sea, a mí en COVID no se me olvida el libro de los hábitos atómicos, el libro del club de las 5 de la mañana. O sea, la lectura, hablando en lo personal, me hace muy bien. O sea, te inspira. Sí, te ayuda a crecer. Busco consumir mucho contenido que me ayude a yo estar vibrando de la manera apropiada para lograr los propósitos que se buscan, que dentro de esos propósitos pues se tiene que lograr conectar con estos 3 clientes que dices, ¿no? O sea, primero con el de nuestro equipo, luego con el usuario, luego con el cliente, ¿no? Y al final del día, los hábitos pues no nomás son lo que consumes, ¿no? O sea, de lectura o de series o de películas, sino también a qué foros estás yendo. También otra de las cosas claves que busco hacer mucho es tener objetivos deportivos. O sea, busco tener algún tipo de objetivo deportivo que me tenga entretenido, motivado, que me dé mucha endorfina. O sea, al final de cuentas, también cuando lees
estos libros científicos que te dicen, oye, a ver, haz matemáticas, compadre. Si le subes a la endorfina y le subes a la dopamina y le bajas al cortisol, vas a andar mejor y vas a conectar mejor. La dificultad es cuando del otro lado, porque nos ha sucedido y nos sucede a todos, cuando tenemos en cada una de esas líneas, o sea, de esas líneas, o colaboradores, o clientes, te podría decir usuarios, pero también los hay, que están en un modo inverso al tuyo, que no están automotivados, que nada los motiva. Pura depresión, pura ansiedad. Queja, víctima. Aquí era lo que hace rato te decía, o sea, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo con esto? Porque ese 20% de gente que está en nuestras empresas que tiene que ver con muchos de los resultados que tenemos, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo con eso? O sea, porque algo que ya sí tengo claro es que a esta gente, por más que hemos querido con diferentes estilos de programas, de liderazgos de RH, de consultores de RH, no hemos logrado poder moverlos porque al final de cuentas no están en el mood de... No están en el mood de. Entonces, aquí lo importante es detectarlos, buscar darles un acompañamiento y si no, tomar decisiones de separarlos, ¿no? Que son cosas que anteriormente no las veíamos como parte de nuestro proceso, pero dentro del día de hoy la inspiración, sí a veces es hacer a un lado las personas que te estorban inspirar. Ya, excelente. Oye, dos últimas preguntas. Una pregunta tiene que ver es, ¿cuál fue un momento donde así tu momento más crítico, tu problema más grande donde perdiste toda inspiración y quisiste tirar la arpa aquí en Players? ¿Y cómo saliste de ahí? Porque creo que eso es de repente, tú ahorita platicamos que hay gente que se mete en ese círculo vicioso que van para abajo y no saben. Creo que todo el mundo hemos tenido esos momentos donde sentimos que vamos para abajo. ¿Cuál fue ese momento y cómo saliste tú, mi Alex? Fíjate que, o sea, hemos pasado dos momentos muy marcados en la historia de Players. Un robo de una administrativa en el 2013 y una separación que tuvimos con los socios franquiciatarios. Y la verdad es que, como se dice, con jale salieron las cosas. O sea, creo que nos concentramos para hacer una estrategia, nos pusimos a jalar y en ambos casos salieron las cosas. A mí lo que más me duele es la otra parte de la que he venido hablando. O sea, la de la cultura, los equipos que flotan, que no hacen lo que les toca que hacer, que pertenecen a una empresa y no se conectan, no se inspiran, no hacen que sucedan las cosas. Sí, están nomás flotando, ni están en un extremo ni en el otro. Y lo que te podría decir es que cuando el propio COVID nos dio las condiciones para hacerla limpia, ha sido el mejor momento en el que hemos trabajado y en el que hemos sido más rentables en la compañía. Porque no nos estorbaba esa gente. ¿Sí me explico? Sí. Perfecto. Y la tenemos adentro y la tenemos a veces afuera en los proveedores o en los que son personas, como tú dices, que no están inspiradas, que no están motivadas, que no tienen propósito. Y entonces, realmente, si a mí me dijeras, ¿cuál es tu mayor dificultad? Es el bien llevar a ese grupo de gente en los distintos niveles. Y te podría decir que lo que estoy buscando es que a pesar de todo eso, podamos cada vez ser, nosotros en Players decimos, más influyentes y más rentables. Excelente. O sea, lo que buscamos es tener mayor influencia, o sea, mayor propósito editorial, que te lleguen estos mensajes que... Sí, que saquen a la gente. ¿Cómo puedes sacar a esa gente? No, mensajes que de repente te digan, oye, me acabo de echar la historia de éxito, o me acabo de echar el podcast, o me topé con esta nota, qué fregón. O sea, eso es muy motivador. Y del otro lado, el ver que tu equipo esté contento. O sea, porque también mucho de lo que más duele no es
no es personal hacia conmigo, sino yo ver que un colaborador de nuestro equipo no tiene actitud de servicio con el otro, o un proveedor o un cliente tengan actitudes que no nos suman al objetivo, porque al final de cuentas, tanto con un cliente como con un proveedor, tenemos un objetivo en común. Yo darte un servicio de primera y tú recibirlo. Y hay veces que no te ayudan a que lo puedas dar. ¿Me explico? Correcto. Entonces, bueno, un poquito por ahí mi respuesta, Chuy. Pues la última pregunta. Este podcast se llama Líderes Ocultos. ¿Por qué crees que te escogí a ti como un líder oculto, mi Alex? No, pues eso sí no sé, mi Chuy, pero lo que sí creo es que sabes que busco el ser 360, o sea, ese propósito de tratar de que nuestros colaboradores estén mejor, nuestros clientes estén mejor, nuestros proveedores estén mejor, pues también creo que soy alguien que lo busca también tener en las sociedades en las que nos toca estar, o en mi región. Trato de ser una persona que sume, y sé que dentro de los programas en los que estás de líderes ocultos, uno de ellos pues habla de esto, ¿no? Sí estoy bien, ¿o no? Sí. Sí, mira, yo te escogí como un líder oculto porque aunque estás en medio de los medios, podrías hacerte mucha más propaganda. Uno de tus competidores se echa flores todos los días, no voy a decir nombres, y tú no tienes esa necesidad de estar apareciendo de farol. De farol. Pero cuando uno platica contigo, me encantan tus historias. Has corrido maratones. ¿Te acuerdas que te acompañó un maratón ahí que andaba sufriendo y lo acompañé ahí dándole agüita y pastillas y lo que fuera para que aguantara? Haces muchas cosas y no tienes que andarlas presumiendo, pero creo que en este podcast lo definiste perfectamente. O sea, tú te inspiras, quieres ser mejor persona, y eso hace que tú quieras que los que están a tu alrededor, tu familia, conozco a tu familia, preciosa tu familia, buscan ser mejores, y luego esa onda expansiva va para tus colaboradores, clientes, proveedores, amigos. Entonces tu propósito lo tienes bien claro, es inspirar, pero no estás esperando, y ahorita lo decías muy bien, ser un influencer que salga en todas las redes y que yo soy el famoso por inspirar. Tú lo haces tras bambalinas, estás inspirando a mucha gente. Yo no sé cuánto, no sé si tengas una medida de cuánta gente más o menos inspires al mes. ¿Cuánto será la gente que alcanzas con una historia al mes, más o menos? Pues mira, ahorita ya en reproducciones andamos como en 2 millones de reproducciones. No todas las reproducciones son uno solo, son aspiracionales. Pero vamos a poner que la mitad, vamos a 1 millón de mensajes que inspiran a la gente. Y como tú dices, y es de nicho, porque no todo mundo quiere ser inspirado, no todo mundo quiere, pero no perdemos, y yo me sumo a tu causa, la esperanza de poder inspirar a más gente para que dejen esa mediocridad, para que dejen ese, voy a llamarle, lado oscuro, donde prefieren ver solo pornografía o estar viendo o estar apostando. Sí. Cuando hay contenido de valor que los puede sacar de ser víctimas, de no hacerse responsables, de culpar a todos los demás, ¿no? Y creo que para mí esa es una gran labor que haces tú tras bambalinas en una revista que, créanme, vale mucho la pena, porque, como dice, a veces cuando estás en un mal momento, en un momento complicado, puedes abrirla, leer una historia y te va a inspirar a ser una mejor persona. Y la verdad, Chuy, es que, o sea, hoy la cuestión digital, o sea, el crecimiento que hemos logrado tener digitalmente en las redes o en la web, hay mucho contenido que trae mucho valor para estar enterado de cosas. O sea, nuestro estilo no es estar hablando lo que están haciendo mal ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni los políticos. Al contrario, es si algo se hizo bien, lo señalamos. Porque ese ha sido siempre el modelo de nosotros. O sea, nuestra razón de ser fue en un mundo lleno de opiniones, de juicios, de críticas, debemos de haber más jugadores señalando lo bueno. Y así fue que nacimos en Players. O sea, nosotros dijimos, vamos a hablar de lo bueno, y te voy a poner una contraparte que
entre amigos o familia o en entrevistas me han dicho, oye, pues Maurice es muy diferente. A Maurice le gusta el spot, Maurice muestra que ayuda y siempre ha sido así, o sea, no ha sido incongruente. Sí, él al contrario y me da mucho gusto porque él ha mostrado que él, diciendo que se está ayudando en algo, ha logrado que muchas otras personas se contagien de ayudar, por mucho o poco que sea. O sea, yo sí también creo que entre más líderes se haya, que les guste y que estén cacareando, que están haciendo cosas para sumar, es mejor. Mi estilo a mí no me da para estarlo haciendo, pero no quiere decir que sea lo correcto. Porque si hay muchas cosas que pudiera contrariar, que hago, que no digo, no lo digo porque no es mi estilo decirlo. O sea, me cuesta el decir, oye, fíjate que estoy ayudando a fulanito. Como yo te comentaba, a mí me cuesta, pero a veces creo que tenemos que tener la valentía, que al final es Players, la valentía de decir cosas buenas que inspiren e ir contra la corriente de tantas cosas. Veníamos escuchando una predicación en el camino y dicen, pues si tú te metes en la cabeza puras cosas negativas, vas a pensar cosas negativas. Y yo te felicito porque realmente tenemos que hacer ese cambio de meter cosas positivas en las cabezas de la gente que haga un cambio en esta sociedad. Como tú dices, no vamos a tener la viralidad que tienen muchas cosas que son más negativas o más llamativas, voy a llamarle así, pero con que lleguemos a cierto grupo, ya lo hicimos porque pudimos sacar a gente que empiece a cambiar su forma de pensar. Y te felicito mucho por eso y a toda nuestra audiencia. Les dejo un mensaje bien importante de lo que nos está compartiendo Alex. No nos dé miedo, pena de inspirar a los demás con las cosas buenas. Todos tenemos cosas negativas, ¿estás de acuerdo? O sea, nadie somos una monedita de oro, pero si nosotros podemos inspirar con las poquitas cosas buenas que hagamos, podemos hacer la diferencia en este mundo. Y pues muchas gracias, mi Alex. No, muchas de nada. Unas últimas palabras que quieras compartirle a la audiencia. No, pues que ojalá que esta plática, esta charla tenga una al menos trascendencia, que a alguien le toquemos y que también se sume a poder estar asegurándose que es un compromiso que tenemos el buscar inspirar y ayudarle a mucha gente, porque hay quienes, y nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, que están buscando esa señal. Correcto. Y podemos ser parte de cambiarle el día, la semana o la vida a una persona. Pues muchas gracias, Alex. Muchas gracias a nuestra audiencia. Ya está disponible este capítulo en el YouTube, en el canal de Líderes Ocultos. Los vemos a la siguiente.